con un examen. Fíjese bien, la primera, ahí está la respuesta. No puede ser en equipo el... Sí, claro que sí. Sí, no. Claro, en equipo, mire, usted, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios y el Padre ahí en equipo. Fíjense bien. Ahí vamos pues, ahí va la primera. ¿Es en serio? Esta es la primera, mire. ¿A qué se refiere la frase el día del Señor en el Antiguo Testamento? ¿A qué se refiere? No necesita copiar toda, solo ponga número 1, ¿cuál es la respuesta, verdad? ¿A qué se refiere la frase el día del Señor en el Antiguo Testamento? ¿A la tribulación? ¿A la batalla de Armagedón? ¿Al milenio? A todos los que están ahí listados arriba. No se ponga nerviosa, hermano. Cuidado con la Biblia, hermana. No pasa nada, es café. Ay, sí, la pongo. Eres tantito, hermano, un accidente, ¿ya ve? Por ponerlos nerviosos, ¿verdad? Ahí vamos a la otra. Número 2. Hermano, Serafín, ¿puedes cerrar la puerta? Gracias. ¿Cuándo empiezan los últimos días? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empiezan los últimos días? En la primera venida de Cristo, ahí empezaron. La segunda venida de Cristo, ahí van a empezar. En el rapto, en la tribulación. Espérese que mi cabeza está dando vueltas. ¿Cuándo empiezan los últimos días? En estos últimos días. Ahí la E para ver todas las demás, todas las anteriores. También alegona la hermana, ¿verdad? Sí. Sí, es que es conmigo allí. Alegona. Alegona. Refunfuña. Sí. Ya saben. Muy bien. Sí. Vamos a la otra, pues. Y aquí ya va, aquí me va a poner verdadero o falso. Mire la primera. La iglesia vive en el tiempo de transición entre lo viejo y lo nuevo. ¿Es verdadero o falso? Escribe número 3 y luego la respuesta. No, pero... No se preocupe, aquí lo esperamos. Solo número 3 y no la tiene que escribir todo, hermano. Solo verdadero o falso. Una F o una V. A veces las preguntas son muy... Ajá, aquí está para que... confusión. A ver si no me los confunden los testigos. Uy, sí. La iglesia vive en el tiempo de transición entre lo viejo y lo nuevo. Mi hermano puso falso. Le vi la pluma. Número 4. Mientras viva en esta tierra, el creyente puede ser enteramente santificado. ¿Enteramente? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Estamos fritos. Oiga, hubiera dicho que nos guiáramos. Y va el número 5. El número 5. Me acojó el código 20. Solo hace un 5. Joel 2 predice el hablar en lenguas de Hechos 2. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Y esa es la más difícil, creo yo. Joel 2 predice el hablar en lenguas de Hechos 2. ¿Verdad? No estoy hablando del don de lenguas, estoy hablando de que se habló lenguas en Hechos 2. ¿Cómo? Que se profetizó en Ajá, Hechos. Joel profetizó que se iba a hablar en lenguas en Hechos 2, ahí lo que sucedió. Pedro dice, ¿verdad? Esto es lo que profetizó Joel. Y nosotros leímos Joel 2 aquí. Bueno, lo único que puede estar que reprueba, que aprueba.
Vamos a ver. ¿Un pase de panza? Va la número 1 para los que vinieron tarde. A ver, Pero dale mano Caín. Número 1. Hermano, ¿dónde está? Vénganse para acá, dejen de comer ahorita. ¿Son solo 5? alimentos espirituales. Dale una ¿A hoja. qué se refiere la frase el día del Señor en el Antiguo Testamento? Ahí lo voy a poner uno ahí. Aquí se Sí, ve. para los que Escribe vinieron tarde. uno y luego escoge una letra. Escribe el número uno y nada más escoge una letra. No tienes que poner. No tienen que copiar todo, solo Nada más la uno letra. y la respuesta es la A, la B, la C o la D. Usted ve Zacarías y dice el día del Señor. ¿A qué se refiere? Usted mira a Isaías y dice el día del Señor. ¿A qué se refiere? Usted mira a Ezequiel, usted lee en Joel, en Amós. Amós es sobre el día del Señor. ¿A qué se refiere? Esto es importante, hermanos, porque quiere decir que si usted no sabe eso, cuando lee a Amós en su devocional y está hablando del día del Señor, se queda perdido a saber qué día de la semana es. O a saber qué, ¿verdad? Y yo ya se los expliqué. Vamos pues. Esa es la número 1. Ay, ya perdí aquí mi cursor. Aquí está. Ay. Vamos la 2. ¿Cuándo empiezan los últimos días? ¿Cuándo empiezan los últimos días? Ahí va, número 3. ¿O el falso verdadero? Ajá. La iglesia vive en el tiempo de transición entre lo viejo y lo nuevo. Usted oye hablar a otro hermano y le dice esto: mire, mientras usted viva en la tierra, usted puede ser enteramente santificado. Y usted va a decir, amén, suena bonito. ¿Cómo le va a decir? Recibo, va a decir. ¿Qué va a decir? Ajá. El número 5. Joel 2 predice el hablar en lenguas. De Hechos 2. Lo que sucedió en Hechos 2. Específicamente el hablar en lenguas. Vamos a ver qué pasó. La primera pregunta es: ¿a qué se refiere la frase el día del Señor en el Antiguo Testamento? Bueno, ¿a qué se refiere? ¿A? ¿D? ¿C? A todas las de arriba. Excelente, hermano. A todo eso. A todo eso. El día del Señor dura 1000 años y 1007 años, más o menos. Más unos días de transición entre la tribulación y el milenio. En other words, es la D, ¿no? Sí. También dice que son todas estas y la- Ajá, es el D. Ajá, el D. D. El número. Perdón, aquí está, ¿verdad? No se lo sabía enseñar. Eso. Muy bien, hermano, lo felicito. Muy bien. Vamos a ver, pues. Vamos a ver cómo les va aquí. ¿A qué se refieren los últimos días? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo empiezan? Sí. Yes. La primera. La primera venida de Cristo. A ver, ¿dónde hay? Dígame 2 pasajes que hemos visto aquí en la clase que apoyan eso. 2 pasajes. Dígamelos. No recuerdo, pero donde habla acerca del siglo malo y es el que estamos viviendo ahorita. Ajá. Pero eso es sobre el siglo malo, pero
que esos sean los últimos días del siglo malo. Dos pasajes que los hemos visto una y otra vez. Y vienen varias señales. Sí, pero no lo hemos visto eso en la clase. Es en Mateo. ¿Sí? Mateo 24. Más o menos. Pero dos pasajes que hemos visto una y otra vez y se los he repetido aquí hasta de cabeza, creo. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio ahí de intensidad en la guerra espiritual, que es desde los días de Juan el Bautista. Por eso es el más grande de todos los profetas, porque él ha visto el inicio de los últimos días con la venida del Mesías. El otro pasaje que es bien claro es Joel mismo. Se recuerda que dice, el día del Señor en esos días. ¿Y Pedro qué dice? ¿Cómo cita Joel? No dice después de esto como empieza Joel, ¿verdad? En los últimos días, bla, 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 ¿verdad? Son dos pasajes bien importantes que hemos visto. Apúntelo por ahí. ¿Cuántos llevan dos correctas bien? ¿No se Así. encuentra ese pasaje desde los días de Juan el Bautista? Es Mateo. Mateo, donde está la declaración del Cristo. Yo me sé muchos pasajes, pero a veces no sé dónde está. Capítulo 12, sí. Y con el señor Google me ayuda a Ah, sí, sí. Pero si escribo la frase. Miren esta, ¿cuáles son? La número 3. ¿Vivimos en el tiempo de transición entre lo viejo y lo nuevo? Yes. Yo le puse que sí. Yo le puse que sí. Yes. ¿Por qué? Porque para mí la iglesia está viviendo eso. ¿Se acuerda que hay un área gris? Estamos en medio. Esa es la transición, ¿se recuerda? Que podemos experimentar los poderes del mundo venidero, pero no estamos en el mundo venidero. ¿Verdad? Estamos en una La transición. guerra espiritual. Exacto. Es desde los días de Juan el Bautista hasta ahorita. Eso es la transición. Muy bien, muy bien. Mientras viva en esta tierra, ¿el creyente puede ser enteramente santificado? Híjole, si yo fuera así, siendo nazareno, ¿verdad? De esa raíz, ya no toda la gente nazarena cree eso, ¿verdad? Les dije. Yo no podría pecar, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Joel 2 predice el hablar en lenguas, de Hechos 2. Yo puse falso. Falso, yo también puse falso. Está... No, Porque dice que No, no, va a haber no, señales y eso, pero no dice que van a hablar en lengua. ¿no? ¿Verdad que no dijo? ¿Verdad? Se lo leí. No dice lenguas, hablarán en otras lenguas. no, No dice. pero dice que Joel es la confirmación de... Pero Pedro dice, esto es lo que Joel habló, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa? Mire mi respuesta. Verdadero y falso. Nos podemos estar bien los que pusimos verdadero y falso. Ahorita, Medio punto. Porque dice que derramará de su espíritu. ajá, dice que derramará de su espíritu, pero está aquí hablando de las lenguas. Por eso entonces mitad y mitad. Hoy vamos a hablar de esto un poco. Entonces recordemos, esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Hay diferencias entre Pedro y Joel, ahí están los últimos días, ¿verdad? Pedro dice, Joel dice nada más después de esto y luego más abajito dice, después de esos días, ¿verdad? Viene el día del Señor, ¿verdad? Y habla de unas señales que se hacen en los cielos, habla de prodigios, ¿verdad? Y hemos dicho que este es el marco, ¿verdad? De lo que va a suceder en el futuro. Ahorita estamos en la era de la iglesia. Cristo viene en las nubes a recogernos. Él no pisa la tierra, ese se llama el rapto. Y enseguida hay un juicio de los creyentes y luego las bodas del Cordero, ¿verdad? Que es donde nosotros entramos
es el matrimonio celestial, por decirlo así, ¿verdad? En plena comunión con Cristo. La segunda venida es el Armagedón, y después de eso Cristo reina y la gloria del Señor está en el templo en Israel. Y luego es desatado Satanás, porque aquí es atado después de la batalla de Armagedón, y él tiene el último chance de engañar y de tratar de hacer una revuelta después de que los humanos que han sobrevivido han experimentado el reino de Dios en la tierra. Y hay una revuelta, y esta es la batalla final, los cielos nuevos y la tierra nueva, y ahí todo es hecho perfecto. Dijimos, ¿verdad?, que el día del Señor se refiere a todas estas cosas. El día del Señor en específico es acerca de la venida de Cristo. Hablamos de que aquí es donde suceden esas señales de Joel, señales en los cielos, y por eso es que en Pentecostés, dijimos, es un anticipo de lo que va a suceder sobre la nación de Israel. Y Joel 2 se cumple parcialmente, ¿se acuerdan? Que aún las personas en el Antiguo Testamento no podían ver estos eventos así como los vemos ahora, porque era como en esa época ver solo las montañas, ¿verdad? Y no los valles o los picos de montañas más cortas, ¿verdad? Ellos veían la venida del Mesías, ¿verdad? El establecimiento del reino casi como que es un evento en sí. Pero dijimos, ¿verdad?, que ahora podemos tener un mejor entendimiento, que ya hemos pasado bastante más tiempo viendo estas situaciones. Entonces, Pentecostés, hay una parte de esa profecía que se cumple ahí, la otra parte es futura, ¿verdad? Solo quiero recordarles a ustedes otros cumplimientos parciales de profecía, para que vean que Oscar que está diciendo aquí cosas raras, ¿verdad? Y el pastor predicó sobre esto hace poco, así que solo es un repaso. Se recuerda este día, ¿verdad? El Domingo de Ramos y las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Esa profecía se cumplió parcialmente. Miren lo que dice la última semana de las 70 semanas es la semana de la tribulación, ¿verdad? Es una semana de años, ¿verdad? Son 7 años de tribulación. La última semana tiene que ver con la tribulación. Miren lo que dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando a Daniel y le está diciendo de Jerusalén y de Israel. Israel es el foco de la profecía, ¿verdad? Como lo ha explicado el pastor. La iglesia no suplanta a Israel. Israel sigue siendo el foco de la profecía. Y dice así: para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado. Imagínense, va a derrotar el pecado. O sea, va a terminar esa cuestión. Para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, o sea, ya se acabó, ¿verdad? Y para ungir el lugar santísimo. O sea, tenían que volver a ungir el lugar santísimo porque había sido desecrado, ¿verdad? Entonces, esas son 70 semanas. 70 semanas tienen que pasar para que estas cosas sucedan. Entonces, mire bien, este pasaje se ha cumplido parcialmente. En la primera venida de Cristo, Cristo hizo el pago por el pecado. Él fue el sacrificio por el pecado. Él fue nuestro Cordero Pascual. Pero en su segunda venida, Él en su reino va a traer justicia eterna. Toda la profecía va a sellarse en ese sentido. Y el lugar santísimo va a ser ungido. Hay un cumplimiento parcial de este versículo en la primera venida. Falta la segunda parte. En un versículo. Por eso es que los judíos veían todo y decían, pues ya vino Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 1, ya resucitaste y todo. Ahora es el tiempo que vas a restaurar el reino de Israel. ¿Se recuerda esa pregunta, verdad? Y que eso le dice, un momento.
No es blanco y negro, es gris en medio, ¿verdad? Van a recibir el poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos. Muy bien. Otra que es un ejemplo bien claro es en Lucas, y lo hemos visto antes. Lucas capítulo 4, versículo 16. Fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu, aquí está, ¿verdad? En la nota del traductor le dice que es Isaías 61, 1 y 2, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y es importante porque él se detuvo en ese versículo. El versículo sigue hablando de cosas que Cristo viene a hacer a la tierra. Pero lo que sigue en ese versículo, él no lo cumple en su primera venida. Lo va a cumplir en la segunda venida. Entonces él para ahí, porque él sabe que esta es su primera venida. Y dice, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Miremos Isaías para que lo vean. Dice así: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a proclamar el año del favor del Señor. Y ahí se acabó. Cerró el rollo y dijo: esta profecía se ha cumplido ante ustedes. Pero mire lo que dice. Son dos cosas las que él proclama. Y donde él para es su primera venida, y aquí inicia su segunda venida. ¿Qué más va a proclamar él en su segunda venida? Y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Qué es eso del día de la venganza de nuestro Dios? Dígamelo. ¿Cómo se llama? El día del Señor. Gracias, hermano, pero déjenlos. ¿Sí? ¿Lo ven? El día del Señor no está ahí. ¿Cómo no? ¿Sí? No está ahí en la primera venida, ¿verdad? Él no dice: ahorita es el día del Señor y ¡wow! Y le sale la espada de la boca, todo lo que dice. No, nada de eso, ¿verdad? ¿Lo ven? Y dice: y el día de la venganza de nuestro Dios. Y dice: a consolar a todos los que están de duelo. Él enjugará las lágrimas, ¿verdad? Apocalipsis. Hermanos, esto es bien importante, ¿lo ven? El mismo pasaje tiene un espacio de miles de años, de aquí para acá, de la primera línea del versículo 2 a la segunda línea del versículo 2. Un presente y un futuro, en ese tiempo un presente y un... Exacto. O sea, no, yo no le estoy diciendo: oh, se cumplió parcialmente, Joel, y usted, hermano, ¿cómo va a hacer eso? Esto lo hizo el Señor Jesús. Así interpreta la Biblia el Señor Jesús. Mire, los judíos esperaban un solo machetazo. Él viene y va a anunciar el año agradable y también la venganza del Señor. Y nomás venga, de una vez va a pelear contra los ejércitos y él se va a establecer, ¿verdad? Eso es lo que pensaban. Es más, hermanos, ¿quién ha sido el más grande, dijo Jesús, de los del Antiguo Testamento? ¿Quién fue el más grande del Antiguo Testamento? Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Siendo el que ve el inicio de los últimos días, está en la cárcel. ¿Se recuerdan? Y en la cárcel sufre una crisis espiritual. Porque, otra vez les digo, mire, ellos trataban de entender las profecías del Antiguo Testamento a la luz de lo que estaba pasando. Y el mismo Juan el Bautista no podía unir las cosas claramente.
Usted va a decir, ¿cómo va a ser eso? Ahorita se lo voy a enseñar en la Biblia. Él tiene una crisis de identidad, es como, imagínense, como que piensa, bueno, yo anuncié el Mesías. Los ángeles anunciaron que él iba a anunciar al Mesías. ¿Se recuerda? Se le aparece un ángel a la mamá, que eso no había pasado con nadie más, solo hay 2 personas más en la Biblia que aparece un ángel para anunciar el nacimiento. Jesús y María, ¿no? María. María y José, ¿no? Juan, sí, Juan, ¿verdad? 2 personas más. Jesús y Sansón. Eso es bien raro. Sansón era Nazareno. Nazaret. Bien raro, ¿verdad? Entonces, imagínense, usted Juan el Bautista está en la cárcel y dice, bueno, pero ¿qué pasó? Si ya vino el Mesías, el ángel, y a mí me dijo, y yo oí la voz del Espíritu Santo cuando yo bauticé a Cristo, pero no están sucediendo las cosas que deben suceder. Solo está sucediendo la mitad. ¿Dónde está la otra mitad? Sí, él le ha venido a dar libertad a los cautivos, pero ¿dónde está el día de la venganza? ¿Dónde está, pues? ¿Cuánto más? Y yo, el que soy el anunciado, el pregonero, estoy en la cárcel. De hecho, él lo recalca, no, hermano, cuando yo lo he leído en la Biblia, cuando dice, muchos profetas quisieran ver lo que ustedes ven. Ahora menciona todos los milagros y todo, que los profetas no llegaron por la fe. Y por eso era que Juan el Bautista, ¿verdad? Dios le dice, él es el pregonero. Pero mire bien, Mateo 11, 2 al 6. Y esta es una gran lección espiritual para nosotros. Juan estaba en la cárcel, dice la Biblia, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos. Se recuerda que habían discípulos que todavía hasta ayunaban y todo, ¿verdad? Y ya se puede imaginar, si los discípulos ayunaban, y Cristo les dice, ¿verdad? Los míos no ayunan porque aquí estoy yo, ¿verdad? Como quien dice, despierten. Ellos estaban a mitad de camino de acercarse a Cristo. Todavía habían unos que no se acercaban. Y mire lo que estaba pasando con Juan el Bautista, ¿verdad? Envía a sus discípulos que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? A ver, hermano. Póngale atención a esto. No, hermano, es que mi fe aumentaría si yo viera un milagro aquí enfrente mío. Es que Mire, la fe de Juan el Bautista está quebrada ahí. sí. Él oye la voz del cielo, ve la paloma descender. Él es guiado por el Espíritu Santo cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo tiran a la cárcel. Él ve que sí pregona, que todo eso, que salen demonios y todo, que da libertad a los cautivos, pero ¿dónde está el día de la venganza del Señor? ¿Dónde está? ¿Por qué no tira a Herodes, que lo tiene en la cárcel y se pone en el trono él? A ver, hermano, ¿cuántas veces hay contradicciones en nuestra vida? Y estamos a mitad en el camino de fe y se nos queda trabado el carro porque es que las cosas no hacen sentido. O le pedimos a Dios, aumentame la fe, quizás que se desencadena. Exacto, un montón de cosas. Pruebas. De pruebas para... Ahí he estado yo, hermanos, muchas veces. Yo creo que todos. ¿Y sabe qué? Le digo esto, mire, este examen que usted recibió es bien diferente a los exámenes que Dios les da. Los exámenes que Dios le da son así, ¿verdad? En la vida práctica. Sacó una F. Hermano Goyo sacó una F. Bueno, le regresa el examen. No te preocupes. Pasa el tiempo. Y si usted no pasó ese examen, el mismo examen le regresa. Hasta que uno lo pasa. Así son los exámenes de Dios. Hermanos, yo algunas veces me quedo viendo y digo, ay, esto está difícil. Y yo me recuerdo cómo reaccioné la vez pasada. Y es mejor que yo reaccione mejor esta vez. Porque aquí viene número 2, mi segundo chance. ¿Qué pasa si yo no paso este? Yo sé que me va a venir otra vez, al rato, más allá arriba. Mejor ahorita que más allá arriba.
Mejor lo paso ahora y no después. Esos son los exámenes de Dios. Así que agarre ánimo. O sea, o lo pasa ahorita o se pone peor. Pero con amor, porque el Señor lo hace por amor a nosotros. Mire lo que le dijo Cristo. Mire lo que le dice Cristo. ¿Qué le dice? Mándenlo a regañar a ese incrédulo. ¡Qué vergüenza! Y yo hablando que él era el más grande del Antiguo Testamento. Y mírenlo cómo está. Era su primo. Hombre de poca fe. Mire cómo actúa el Señor. Bien buena onda. Le cita la Biblia. Y le cita el versículo que acabamos de leer, que él leyó en Nazaret. ¿Qué le dice? Voy a orar por él. Dale este aceitito que está bien, ¿verdad? La unción ahí va, ¿verdad? Voy a mandarle a Juan que le imponga las manos para que sienta. Le contesta con la palabra. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Esas son las buenas nuevas, es el evangelio. Y mire con qué termina. Vaya pues, ahí está el pilón, ¡pum! Dichoso el que no tropieza por causa mía. Uy, a ver pues hermano, digeramos esto porque esto es una lección tremenda. Yo no me quería pasar tanto tiempo en esto, pero es que este es un pasaje hermoso. A ver, todo esto que está aquí, los ojos, mire lo que está pasando. Los ciegos ven, los cojos andan. ¿Cuándo cambia lo espiritual? Todo eso es físico, mire, los ojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. ¿Y hasta dónde viene lo espiritual? Ok, un punto bien importante aquí. El Señor no hace una distinción realmente en su cabeza de, esto es físico y esto es espiritual. Él viene y dice, yo vengo a dar libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable del Señor. Él me ha ungido. Y Juan lo dice después, ¿verdad? Él ha venido a destruir las obras del diablo. Esas son las obras del diablo. Las obras del diablo son también enfermedades físicas. Y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay un cierto grupo en donde yo crecí, hermanos, que teníamos falta de fe, o decíamos, esta gente que quiere orar o reprendía a demonios específicos, ¿verdad? Cuando estaba orando por enfermedades, y como algo, estos locos, ¿verdad? Pero eso es espiritual, hermano. Es una manifestación física del reino de las tinieblas. El plan de Dios no era tener enfermos. El plan de Dios siempre ha sido shalom, ¿verdad? Que quiere decir algo completo, algo sano, algo que está bien, perfecto. Esas son las obras del diablo. Eso no quiere decir que cada gripe que usted tiene es un ataque, ¿verdad? Tampoco hay que llevarlo al extremo. ¿Me entiende? Pero eso no es el plan de Dios. Y Dios viene demostrando. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia. Y él, en otras palabras, yo estoy respondiendo con violencia. Esa es la violencia que está respondiendo él. Esto es lo que hacen los violentos en el reino de Dios. Confrontan los poderes de las tinieblas. Y luego dice, se les anuncia las buenas nuevas. Ese es un punto bien interesante. Segundo, dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Dónde hay otro versículo en la Biblia que Cristo usa para hablarles a los fariseos y les menciona el tropiezo? ¿Cuál es?
Y lo leímos hoy. En el Salmo. 118. El de hoy. El del Domingo de Ramos. ¿Qué dice? ¿Cómo va cantando la gente? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y Pedro dice, esa es la piedra de tropiezo. Pablo, ¿verdad? Les habla a los judíos bien duro. Cristo está diciendo, le está diciendo a los a Juan el Bautista, tú que predicabas contra los fariseos, ten cuidado de tropezar de la misma forma. ¿Con quién es él y qué es lo que él hace? ¿Dónde está la segunda parte de ese versículo? Los ojos miran, los ciegos ven, los que tienen lepra son sanados. Ten cuidado que no tropieces. ¿Lo ven? ¡Ja! Hermano, ¿se tropezó usted en esta semana? Me tropezaron. Es que Dios se supone que tiene que hacer esto y esto y esto y no lo estoy viendo. Le estaba haciendo, yo pienso que estaba haciendo un recordatorio, ¿no? Exacto, hermano. De De todo. lo que Dios estaba haciendo y que no se le olvidara. Usted ha llegado a un grupo donde cuentan unos chistes que la gente se conoce tanto que usted se cree, ¿cuál es el chiste? Porque entre ellos sí saben lo que están hablando. Eso es lo que pasa aquí. Jesús le manda un mensaje a Juan. Mira, ta. ¿Tú sabes a lo que estoy hablando? Cuidado, tropiezas. Por eso muchos tropezaron. Porque Dios toma su tiempo en hacer las cosas. En este versículo se cumple esto. Esperen unos 2000 años y vamos a empezar la segunda parte. Ese es mi día. El día va a durar 1007 años. Muy bien. El día del Señor. Por eso ¿Lo ve? cielo y tierra pasarán mi palabra, Sí. porque no se ha cumplido por completo. Y es increíble, hermano. Es increíble cómo tenemos nosotros aún mismo en nuestra vida, hoy en día, aprender a esperar en el Señor. Y ser más dóciles y entender los tiempos. No perder la cabeza, ¿verdad? ¿Usted ha visto las gallinas sin cabezas? ¿Sí? Le cortan la cabeza y salen corriendo, ¿verdad? Sin cabeza, ¿verdad? No salen así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tampoco no. Salen corriendo, ¿verdad? No, tranquila, hermano, usted tal vez no lo ha visto, pero los que estamos aquí sí. Es interesante, ¿verdad? Ver ahí, yo de niño me quedaba, ¿cómo fue? ¿Verdad? Y ahí está sin cabeza y dando vueltas. Hasta que se le acaba la batería y ya, ¡pum! Cae ahí. Pero, ¿verdad? Muchos de nosotros parecemos gallinas sin cabeza muchas veces, ¿verdad? Y uno tiene que decir, no, momento, alto. Antes de seguir hablando tonteras, vamos a centrarnos en la palabra. Estamos entonces, hermano. Aún en los salmos, todavía, cuando dice que no serán sus huesos. Exacto. Ahí todavía está hablando de cuando Cristo está en la cruz del Calvario. Y Dios tiene control absoluto de lo que le pasaba en la cruz y de lo que nos pasa a nosotros. Cuando hablaba él, Padre, me hace no era su carne, ¿verdad? Cuando él hablaba que Padre, porque no era su carne. Y también hay un libro que un teólogo que respeto mucho, ya murió él, se llama Francisco La Cueva. Él iba a llegar a ser uno de los altos de la curia de España. Él se convirtió al evangelio y hasta su vida corría peligro en España, ¿verdad? Él escribió Mi Camino a Damasco, un libro muy bonito que yo se lo recomiendo a cualquier nuevo convertido que quiere ver la diferencia entre
el Evangelio, ¿verdad? La Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica. Él escribió en Mi Camino a Damasco y habla cómo él se convierte. Muy, muy bonito el libro. Y él escribió un libro, hermano, que se llama Espiritualidad Trinitaria. Y él habla de la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que es como un reflejo de la comunión que tiene que haber en la iglesia. Y que esa comunión eso es lo que él extraña en la cruz del Calvario, cuando él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque son uno. Y en ese momento ocurre ese desprendimiento para que él reciba el castigo que debía caer sobre nosotros. Así que es muy interesante ese libro, se lo recomiendo mucho. Espiritualidad Trinitaria, la editorial es CLIE, ¿verdad? El otro también, de Mi Camino a Damasco, es CLIE. Es un libro chiquito, así bien delgadito, Mi Camino a Damasco, muy, muy bueno, para gente que quiere entender. Espiritualidad Trinitaria. Bueno, yo nomás lo único que quiero que me explique es porque dice: dichoso el que no tropieza por causa de mí. Ajá, por eso, porque en ese ratito estaba él tropezando. Ajá. Y estaba tropezando como todos los demás estaban tropezando. Pues si es el Mesías, ¿por qué anda así? Dudando. ¿Por qué no se pone en el cetro? ¿Por qué no agarra la espada y se va a dar duro con los romanos y nos libera? La segunda parte de la profecía. Como Habacuc, que dice hasta Exacto. Entonces él dice, ¿verdad? Dichoso el que no tropieza por mi causa. Es como ahora, como se lo estoy diciendo, ¿verdad? Hay veces que Dios nos manda otra vez el examen y en vez de pasarlo volvemos a tropezar con la misma piedra. Porque viene a tu vida, bueno, es una prueba, una lucha, y dices: yo ya sé dónde viene esto, yo ya pasé por esto, y ya el Señor te hace más fuerte cuando ya vas a pasar ese. Y si uno no pasa ese examen, hermanos, y lo sigue fallando, los hijos de uno, es lo lamentable, ¿verdad? Los hijos de uno le hereda eso a ellos, ese fallo. Y usted puede ver en sus hijos, yo veo en los míos, ¿verdad? Mis gustos, mis disgustos, la forma en que yo camino y la forma en que yo tropiezo. Es parte de la herencia que uno les pasa. Y si yo quiero que tropiecen menos y hacerles la vida más para que ellos lleguen a otras alturas, yo tengo que ganar ciertas batallas hoy, para que ellos vean un ejemplo diferente. Estamos, hermanos. Entonces vamos a cerrar esa parte del curso y vamos a ver un ratito el asunto de las lenguas en sí en Hechos capítulo 2. Esta es una foto de una persona hablando en lenguas en una iglesia en África. Hermano, yo crecí creyendo, mi papá no era así, mi mamá no era así, pero dentro de la denominación donde estábamos antes, enseñaban contra las lenguas, que las lenguas no existían ya, que la profecía ya había cesado, que cualquier cosa de esas sobrenaturales había cesado. Sí creían en los milagros, pero era como que, ¿verdad? No se oraba realmente por un milagro. Y yo llegué a ser, así como dice Cristo, ¿verdad? Fariseos que, ¿se acuerda el versículo? ¿Verdad? Que recorren cielo y tierra, ¿verdad? Y lo hacen a sus discípulos más hijos ¿verdad? Del diablo que ustedes mismos, ¿verdad? Así era yo, hermanos, con esto. Y a través de los años y de experiencias y cosas, Dios modificó la mente. Y vamos a estudiar esto, hermanos. Así que estas son las referencias a las lenguas, el fenómeno de las lenguas, de la glosolalia, como se le dice, ¿verdad? En griego así es. Está en Marcos 16:17, donde dice que ahí sí el Señor, dando la comisión, menciona en que se iban a hablar nuevas lenguas. Hay tres referencias en Hechos claras. Hay una en el capítulo 8 que no se dice que
hay lenguas junto con el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que sucede con los samaritanos. Aquí es lo que estamos estudiando. Después sucede algo con los samaritanos. Después sí se dice que hablaron en lenguas Cornelio. Y después estos son los creyentes en Éfeso, en el 19:6. En 1 Corintios, en la carta de 1 Corintios, hay varias veces que se menciona las lenguas, ¿verdad? El don de lenguas, bien específico. Aquí no se dice que es don, en estas dos. Aquí se habla en 1 Corintios sobre el don de lenguas. Corintios 12:10, 12:28, 30, 13:1, 13:8, 14 del 2 al 39. Es una comparación entre el don de lenguas y las profecías. Y aparentemente la iglesia de Corintios tenía mucha manifestación de los dones espirituales y tenían que Pablo escribirles para poner orden. ¿Cuál es una de las peores iglesias que conocemos en el Nuevo Testamento? Corintios. Y una de las cosas que entendemos, hermanos, por varias cuestiones que vemos en la Biblia, es que si usted tiene un don espiritual, eso no quiere decir que usted está bien espiritualmente. Es simplemente que usted es hijo de Dios, pero pues hay hijos de Dios carnales y otros que son más espirituales. Se recuerda qué pasó con Pedro en capítulo 2. Él predica y da un mensaje tremendo, pero todavía no tenía el entendimiento que los gentiles podían acercarse a Dios sin necesidad de adoptar la ley. Todavía habían, bien mínimo podemos usar el término etnocéntrico, que es menos fuerte que racista, pero ahí va a ver, alguien puede decir, Pedro lo regaña después, Pablo lo regaña, le dice, básicamente le dice, tú eres un racista, estás discriminando Era muy gente. atrabancado, Pedro, muy así. Sí, pero Dios lo usa. Y lo usa en Hechos 2. O sea, Dios puede usar a personas. El hecho de que alguien hable en lenguas o Dios haga un milagro a través de esa persona o que sea bueno para algo, ¿verdad? No quiere decir que tiene un nivel alto espiritual. Eso es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Dios lo hace. Vamos a hacer una comparación entre estos dos pasajes, entre Hechos y Corintios, para que ustedes vean la diferencia de lo que está sucediendo aquí. No lo vamos a poder hacer todo hoy, pero yo quiero dejarles de deber que ustedes lean los siguientes pasajes. Vayamos a ver las palabras griegas que se usan para don en la Biblia. Okay. Estos son los pasajes donde se usa la palabra don, y yo quiero que los lean ustedes en su casa, cada uno de estos pasajes, y miren las listas de dones que hay en esos pasajes. 1 Pedro 4:10, 1 Corintios 12:7 al 10, Efesios 4:11 y Romanos 12:6 al 8. Y estas son las palabras en griego. Miren, en español usamos la palabra don, y las versiones más modernas, más contemporáneas, usan la palabra regalo, no don, ¿verdad? Porque don Joaquín, don Alberto, don quién, ¿verdad? No. Don es un español antiguo que significa regalo, ¿verdad? Los regalos espirituales se dice literalmente en inglés, spiritual gifts, ¿verdad? Entonces, es algo, esto es un regalo, ¿verdad? Miren la palabra que se usa en 1 Pedro 4:10. Es carisma. Y de ahí viene la palabra carismático, ¿verdad? Alguien que tiene, en el sentido secular, es alguien que tiene, ¿verdad? Mucha habilidad, alguien que atrae, ¿verdad? La definición literal en la Biblia es un regalo inmerecido, ¿verdad? Un regalo que se da gratis. 1 Corintios 12:7 al 10 usa esta palabra para hablar de que Dios dio dones a los seres humanos, fanerosis, y esto habla de una exhibición, una expresión, una manifestación del Espíritu.
Eso es cómo se entiende en ese pasaje. Y lo interesante es, ¿verdad?, que no está asociado con un don específico. O solo este don muestra que usted tiene el Espíritu. No, es varios dones. Y todos esos dones que usted encuentra en esta lista son muy sobrenaturales. Está hablando de milagros, está hablando de profecía, está hablando de cosas que no pueden pasar a menos que es evidente que el Espíritu de Dios está detrás de ellos. Y después, Efesios 4:11, donde muchos sacan la doctrina de los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, pastores, ¿verdad? La palabra que se usa no es ni carisma ni fanerosis, es doma. Un dómata, que es el singular, un don de estos, se refiere a personas. Está hablando de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista. No está hablando de ciertas manifestaciones, ni de una habilidad sobrenatural específica. Fíjense bien lo que les voy a decir. Nosotros como humanos queremos tener categorías que son mutuamente excluyentes, ¿verdad? O es blanco o es negro, o rojo. Estos son énfasis relativos. Todos estos dones, ahí se manifiesta el Espíritu Santo, son sobrenaturales y son personas las que lo hacen. Pero hay una característica más predominante en estos pasajes. Aquí, en Primera de Pedro, lo que predomina es eso, de que son un regalo que Dios nos ha dado. Aquí, en 1 Corintios, lo que predomina es que es una manifestación sobrenatural del Espíritu bien tangible, ¿verdad? Y aquí lo que predomina es que son personas. Dios ha dado a la iglesia como de regalo personas que tienen un llamado a un oficio, a una, en inglés le dicen office, ¿verdad? Lo más cercano en español es un oficio, a un rol a desempeñar en la iglesia. Y luego Romanos 12, 6 al 8 usa otra vez la palabra carisma. Y si ustedes miran la lista que uno puede sacar de estos dones, hay estos títulos de estas listas, los títulos sobran, ¿okay? Pero son listas bien interesantes que agrupan cosas diferentes. Por ejemplo, los dones de manifestación, fanerosis, ¿verdad? Mire, Pablo dice que hay palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. En domas, lo que usted ve son personas, un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Eso no quiere decir que ellos no puedan hacer estas cosas, ¿verdad? Pero está hablando de personas que son llamadas a ese oficio. Y hay otras veces que hay gente que usa esta frase, este término, motivacionales, porque la Biblia motiva al creyente a usar estos dones. Como quien dice, si usted puede rehusarse, ¿verdad? Pero es bueno que usted se haga disponible. En todos los casos uno puede rehusarse, ¿verdad? Si usted es llamado a ser pastor y no quiere, usted se rehúsa, ¿verdad? O usted tal vez Dios le da palabra, ¿verdad?, de conocimiento, pero usted rehúsa. Entonces uno se puede rehusar, pero estos son bien interesantes. Tiene de percepción o profecía, ¿verdad? Es una percepción de lo que el Espíritu de Dios está diciendo: servicio, enseñanza, exhortación, administración, dar, compasión. Uno, en estos, ¿verdad? En estos, lo interesante es que todos podemos hacer algo. Pero imagínense que el hermano pastor está tratando de mover esta mesa y me dice: hermano Oscar, ayúdeme a mover esta mesa. Y yo le digo: disculpe, hermano pastor, es que mire, yo tengo el don de profecía, pero no el de servicio. Llámese a otro hermano porque yo no lo voy a levantar. Imagínense, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Ah? Uno no puede decir nada de eso. Ahora imagínense, yo enseño en la escuela dominical, no, de servicio no le hago, ¿verdad?
si yo puedo orar, yo veo un enfermo, yo voy a orar con fe y voy a orar por su sanidad, aunque yo no tenga un historial de que esto ha pasado. Ve, o sea, uno no se tiene que limitar a, pues, este lo tengo, este no lo tengo. Uno tiene que ministrar a otros, es lo que dice la palabra de Dios. Vean estos pasajes en su casa y mírenlo a la luz de este pasaje, ¿verdad? 1 Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y la Reina Valera, que es una traducción más literal, dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Este pasaje nos enseña lo siguiente, ¿verdad? Que Dios dio a todo cristiano por lo menos un don, porque no dice, no hace diferencia, ¿verdad? Entre ustedes que han recibido el Espíritu Santo y tienen dones y ustedes los que no. No. Ni tampoco dice, bueno, los que el Espíritu Santo les dio y ustedes que tienen el Espíritu Santo porque no les dio nada, ¿verdad? No, está hablando a los creyentes y dice, todos ustedes tienen un don, por lo menos, eso es lo que está asumiendo, pónganlo al servicio de los demás. No le dice a uno, métase a ayunar para recibir dones, porque si no ayuna y ora, como en Pentecostés, no va a recibir esos dones. No, le dice, póngalos al servicio. Usted es creyente, sirva. Dios ordena usar los dones para el servicio de otros, ¿verdad? Y la palabra aquí es carisma, ¿verdad? Dios manda a usar nuestro don, no a merecerlo. O usted no ha recibido este don, ayune más, o no tiene fe, ¿verdad? No nos manda a hacer sacrificios, no es algo que Dios da, carisma, un regalo gratuito. Y miren lo que dice el siguiente versículo: si alguno habla, Hermano, tiene tache, no me está dejando escribir. tíreme el lapicero así en la frente, le dije, hermana, para que me recuerde. Ya voy a acabar, hermano, falta un párrafo. ¿No nos va a prestar esas hojitas? Eventualmente sí, hermana. Pero para que aprendan. Sí, pero para que tenga más copia ahorita. Tómale foto ahí. Sí. Mire cómo termina el siguiente versículo. Entonces dice, ¿verdad? Pongan al servicio el don que tienen, ¿verdad? Y luego el siguiente versículo dice así: si alguno habla, y después dice, ministre. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, si usted pone junto toda esa lista que le di en los dones motivacionales y la reparte de acuerdo a estas dos categorías: el que hable conforme a la palabra de Dios, el que sirve conforme al poder del Espíritu. Usted ve la lista ahí, ¿verdad? De profecía, enseñanza, exhortación, administración, el de compasión, el de servicio y el de dar. No, es que no puedo. Ay, por favor. Oh, pues, Hermano, sí. Ay. Compartir, lo va a etiquetar. Esto es Pedro 1:11, 4:11, ¿verdad? Y el otro es 1 Pedro 4:10, ¿verdad? Ponga el servicio. Si usted va a hablar, hable como que está hablando la palabra de Dios. Si usted va a servir, téngalo, ¿verdad? Con fe, porque eso es, hay poder. ¿Lo ven, hermanos? Hermano, por eso lo pone Pablo como el cuerpo de Cristo, Ujú. o sea que todos somos miembros de un cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Exacto. Y todo es para darle gloria a Dios. Exacto. Ahora, mire bien, yo no he incluido aquí los dones
de manifestación sobrenatural, que en los cuales está el de profecía, está este aquí, ¿verdad? De discernimiento, pero con esto quiero terminar, ya me pasé el tiempo, así que con esta idea quiero terminar, hermanos. Lea estos pasajes en su casa, porque vamos a terminar el siguiente domingo. Miren lo que pasa, hermanos. Muchos creen que si, por ejemplo, esta cuestión de hablar en lengua es bien delicada. Habían religiones paganas en la época del Nuevo Testamento, y usted lo puede ver en las historias que hay de los griegos, en los registros históricos, que una de las formas de que se manifestaban espíritus en ciertos rituales eran que hacían hablar en lenguas al brujo o a la persona que estaba efectuando el rito. Por eso es que dones como de percepción espiritual son muy importantes. Una vez mi papá me contó la historia que una persona se levantó en la iglesia hablando en lenguas y que él percibió que estaba maldiciendo a Cristo. En 1 Corintios, capítulo 13, es bien claro. Él dice, ¿verdad? El Espíritu de Dios no va a exaltar a Jesús como Señor. Pero un espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el único que puede hacer eso. Y se necesitan dones de discernimiento para esas cosas. El diablo puede hacer milagros también. No que la virgencita me curó y yo le voy a dar yo le creo, no la virgencita, pero el demonio de la virgencita tiene poder. Y para tener a la gente oprimida va a hacer lo que sea necesario. Entonces, estos son muy importantes, estos dones, y es bien interesante ver lo que está pasando en el libro de Hechos a la luz de lo que se dice en la Biblia sobre los dones, para que no haya confusión, hermanos, para que estemos tranquilos como creyentes. ¿Qué es lo que uno necesita hacer? Aquí lo que Pedro dice, lo que usted necesita hacer es poner su don al servicio. Y si usted va a hablar, hable. Y si usted va a hacer, haga. De acuerdo a lo que Dios le da. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Qué bonito, Señor, encontrar la exhortación que tú nos das. Ayúdanos a no encontrar tropiezos, Señor, a caer por tener un entendimiento limitado, por fallar en nuestra fe, por esperar ciertas cosas que tal vez ni se prometen en tu palabra. Señor, ayúdanos a tener consistencia en ti, Señor, a poner a disposición a otros el don que tú nos has dado, los dones que tú nos has dado. Señor, a vivir por fe, a entender bien cómo fue que nació la iglesia y hacia dónde vamos y cómo eso nos informa aquí como Iglesia Nueva Vida en Morris. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos aquí? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.